Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, que la paz del Señor esté con sus hogares y familias en este momento. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Y cómo está el corazón de sus seres queridos? Cuéntenme en los comentarios. ¿De qué ciudad y país reciben este testimonio? Quiero orar por cada uno de ustedes, pidiendo al Espíritu Santo que visite sus hogares, trayendo sanidad donde hay dolor, respuestas donde hay silencio y renovación donde hay cansancio. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la fe, la Iglesia y el cuerpo de Cristo, porque lo que me han mostrado, y lo que nunca imaginé, es que, entre miles de templos, comunidades y ministerios, solo hay 3 iglesias que verdaderamente pertenecen a Dios. Y no me refiero a placas, nombres, teología elaborada ni fama en YouTube. Hablo de lo que los ojos humanos no ven. Hablo de las iglesias que el cielo reconoce, las que hacen temblar el infierno, y las que Jesús, con los ojos llenos de lágrimas, me señaló, el día que mi alma dejó este cuerpo por un momento, y Él mismo me condujo al lugar donde todo se revela. Si alguna vez te has sentido perdido en una iglesia llena de gente, si alguna vez has buscado a Dios con sinceridad, y aún así has salido con las manos vacías, este mensaje es para ti. Aquí abordaremos el dolor de una religión vacía, pero también revelaremos el camino a la restauración, a la presencia de Dios, a su verdadera gloria. No te pierdas este video. No lo consideres un simple fragmento más. Escúchalo con el corazón, porque esta podría ser la respuesta que tú y tu familia han estado esperando durante años. Amén. Esa mañana parecía igual a todas las demás, el mismo despertador, el mismo café, la misma rutina, pero algo en mi espíritu gritaba en silencio. Era como si una urgencia invisible me oprimiera el pecho. Intenté ignorarla, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro estaba seco. Recé, sí. Fui a la iglesia, por supuesto, pero mi alma estaba cansada. Cansada de las actuaciones, cansada de las apariencias, cansada de los servicios abarrotados y los corazones vacíos, cansada de oír hablar de un Dios que parecía tan distante de la realidad de quienes lo buscan. Y fue ese mismo día, en medio de esta angustia que no entendía, que todo sucedió. Mientras oraba en mi habitación, pedí algo que nunca antes había pedido. Señor, si hay algo más que esto, muéstramelo. Llévame donde nunca he estado. Revela lo que el hombre no puede enseñar. Fue en ese momento que mis palabras se perdieron. Mi cuerpo comenzó a temblar. Y sin darme cuenta, su presencia llenó ese lugar con una fuerza tan dulce y a la vez tan poderosa que caí de rodillas. No podía abrir los ojos. Todo a mi alrededor desapareció. Sentí como si algo me arrancara de dentro. Y entonces, lo que parecía una oración común y corriente, se convirtió en un punto de inflexión. Mi corazón se desaceleró. Mi respiración se entrecortó. Y por unos minutos, dejé este mundo. No puedo explicar cómo ni por qué, pero sé lo que vi. Estaba en un lugar diferente a todo en la tierra. Y allí, me recibió alguien que no me dirigió una palabra, pero cuya mirada lo abarcaba todo. Amor, justicia, dolor, compasión. Era Jesús. Y no sonrió. No me abrazó. Simplemente caminó delante de mí. Lo seguí en silencio. Cada paso era como cruzar dimensiones. El tiempo parecía detenerse. Y todo en mí lo sabía. Lo que estaba a punto de ver no debía tomarse a la ligera. Pasamos por paisajes que nunca había visto, ciudades espirituales, regiones de gloria. Pero también pasamos por lugares oscuros y sofocantes, donde las voces cantaban sin alma, donde las luces parpadeaban, pero no había calor. Comprendí. Estaba viendo representaciones espirituales de iglesias, y Jesús me dijo, «Estas no son mías». Temblé. Algunas parecían tan hermosas, pero estaban muertas. Vi multitudes corriendo hacia ellas, pero tenían los ojos vendados, y entonces me mostró 3 lugares, 3 iglesias que parecían sencillas, pequeñas, casi imperceptibles para el ojo humano, pero el cielo estaba sobre ellas, y ángeles rodeaban sus puertas. «Estos son míos», dijo Jesús. Y en ese momento comprendí. No se trataba de muros, ni de denominaciones,
ni de fama. Era el corazón. Era verdadera adoración. Era renuncia. Era quebrantamiento. Y era allí donde residía la gloria de Dios. Lloré. Porque me di cuenta de que yo mismo había buscado a Dios muchas veces en los escenarios, bajo las luces, en los titulares. Y Él estaba allí, entre los sencillos, entre los quebrantados, entre los anónimos que lo amaban con todo su ser. Cuando regresé a mi cuerpo, sentí como si hubiera estado ausente durante años. Me levanté del suelo, todavía temblando, y lo único que supe en ese momento fue que mi misión había cambiado. Necesitaba contarle al mundo lo que vi. Porque muchos adoran a un Dios que nunca han conocido. Muchos asisten a templos que nunca han sido consagrados por el Espíritu. Muchos esperan el cielo, en lugares que el cielo nunca ha reconocido. Y era hora de despertar, de buscar, de rendirse. Después de ese encuentro, pasé días en silencio. Ya no podía orar como antes. No porque me hubiera dado por vencido, sino porque todo parecía pequeño comparado con lo que veían mis ojos. Las imágenes seguían vívidas en mi mente. Aquella primera iglesia, una de 3, me impactó profundamente. Jesús la llamó la iglesia de la puerta estrecha. Era sencilla, sin fachadas ostentosas, instrumentos caros ni espectáculo. Pero había algo allí que ninguna megaestructura podría replicar. Presencia, gloria y lágrimas. Sí, porque en esa iglesia todos entraban de rodillas. Nadie buscaba aplausos, estatus ni milagros. Buscaban la cruz. Recuerdo que Jesús me dijo, entendieron el precio. Y mientras hablaba, vi a la gente siendo lavada por dentro. No había altar de oro, pero sí santidad. No había púlpito de mármol, pero sí unción. Y cada persona allí parecía estar llena de un amor tan puro, que no pude contener las lágrimas. Eran jóvenes, ancianos, madres con niños en brazos, todos con la mirada puesta en el cielo. Nadie juzgaba al otro. Nadie competía. Nadie buscaba ser visto. Allí todos sabían que estaban en la presencia del Dios vivo. Sentí vergüenza. Porque muchas veces, yo mismo entraba a iglesias más preocupado por mi ropa que por mi corazón. He subido a púlpitos más centrado en la elocuencia que en la predicación. Y vi que allí, en esa iglesia de la puerta estrecha, lo que importaba no era el talento, sino el quebrantamiento. Jesús me miró y dijo, «Aquí estoy, Señor. Aquí no me usan como excusa. Aquí me obedecen incluso en las dificultades». Y eso me destrozó por dentro, porque comprendí que el Evangelio moderno ha enseñado que Dios es siervo de nuestra comodidad. Pero allí, en esa iglesia verdadera, Él era el centro, el único centro. Mientras observaba a esas personas, podía oler el aroma de la adoración que se elevaba como incienso. Era invisible, pero real. Y vi ángeles recibiendo cada lágrima, cada oración, cada sacrificio. Y Jesús dijo, nunca buscaron fama, nunca subieron a las plataformas, pero sus voces conmueven los cielos. Eso me impactó. Porque hoy en día muchos piensan que ser una iglesia significa ser famoso, que ser ungido significa tener seguidores. Pero allí, en esa puerta estrecha, todo giraba en torno a Él, solo a Él. Cuando la visión de esa iglesia terminó, me sentí como alguien con el corazón roto y reconstruido. Fue como si Dios me estuviera enseñando de nuevo lo que significa ser iglesia, no como una estructura, no como un evento, sino como una novia, como un cuerpo, como una familia. Volví en mí y pasé horas en silencio, repitiendo las palabras de Jesús. Ellos entendieron el precio, y comencé a preguntarme, ¿estoy yo también dispuesto a pagar ese precio? ¿Está mi fe lista para entrar por esa puerta estrecha? Al tercer día después de esa revelación, me desperté temprano en la mañana con una inquietud en el pecho. Era como si el Espíritu Santo me llamara a una nueva inmersión. Me levanté, cerré la puerta del dormitorio y me arrodillé en silencio. No pedí nada, simplemente me quedé allí, quieto. Y en ese momento, me invadió una paz que pareció tocarme los huesos. Cerré los ojos, y una vez más, fui llevado. Pero esta vez, el lugar que vi fue aún más sorprendente. No había templo, ni multitud, ni cantos. Era una habitación, sencilla, pequeña,
con suelo de madera y una Biblia abierta junto a la cama. Y allí, una mujer estaba orando. No usaba micrófono. No tenía seguidores en redes sociales. Nadie sabía su nombre, pero todo el cielo la conocía. Mientras susurraba las escrituras, vi ángeles moviéndose. Mientras lloraba por otros, se abrieron puertas en lugares lejanos. Jesús me dijo, esta es la iglesia del aposento secreto. Aquí, lo que se hace en secreto resuena en la eternidad. Sentí algo que me conmovía. Era como si estuviera ante el mayor tesoro de la fe. Y casi nadie lo notara. Esa mujer era una intercesora. Pero no buscaba reconocimiento, buscaba intimidad. Y allí, en ese rincón olvidado, era uno de los pilares del reino. Me di cuenta de cuántas veces juzgaba mal a los invisibles, cuántas veces valoraba más el escenario que el altar invisible. Esa mujer, en su sencillez, sostenía vidas con sus oraciones, y Dios la escuchó. No porque fuera perfecta, sino porque estaba entregada. Vi sus lágrimas caer al suelo como joyas, y vi los cielos conmoverse con cada llanto. Jesús me miró y dijo, mientras muchos se presentan ante los hombres, los míos me buscan en secreto, y es aquí donde revelo mis secretos. La imagen de esa habitación quedó grabada en mi alma. Comprendí que, para Dios, la iglesia no se define por la dirección, sino por el compromiso. Esa mujer, sola, orando por su familia, por su ciudad, por misioneros que nunca había conocido, era más relevante para el reino que muchos que hablan en su nombre pero no lo conocen. Sentí la urgencia de pedir perdón, porque yo también me había perdido en el ruido de la religión, y había olvidado el valor del silencio ante Dios. Había olvidado que muchas de las mayores batallas del reino se ganan de rodillas en lugares que nadie ve. Cuando recuperé el conocimiento, fui directo a mi habitación, cerré la puerta, me arrodillé, y por primera vez en mucho tiempo, no pedí nada, solo lloré. Y comprendí. El poder de la iglesia de la habitación oculta no reside en su fuerza, sino en su debilidad ante Dios. Está en orar cuando nadie ve, en clamar sin esperar nada a cambio, en ayunar por alguien que ni siquiera lo sabrá. Fue en ese momento que comprendí. El cielo se mueve en secreto. A la mañana siguiente, me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que aún faltaba algo, que 2 iglesias habían sido reveladas, pero que la tercera permanecía. Y algo me decía que esta sería la más dolorosa de todas. Me arrodillé de nuevo asombrada y oré. Señor, muéstrame lo que aún necesito ver. Y entonces, una vez más, me invadió una luz suave, y me dejé llevar. Pero esta vez, no vi belleza, no vi paz. Lo que vi fue dolor. Un grupo de personas reunidas en una casa humilde, en un país donde la fe está prohibida. Sus rostros estaban marcados por el sufrimiento, pero también por algo que me quebrantaba por dentro, la alegría. Había hermanos y hermanas que lo habían perdido todo por amor a Cristo. Familias separadas, padres encarcelados, hijos muertos, pero todos cantaban, en voz baja, en susurros, pero con un brillo en los ojos que desafiaba toda lógica. Jesús me dijo, esta es la iglesia que sangra conmigo. No solo creyeron en mí, eligieron sufrir conmigo. No pude soportarlo más. Me tiré al suelo y lloré como un niño, porque me di cuenta de que el evangelio que abrazamos aquí es a menudo un evangelio sin cruz, sin renuncias, sin heridas. Pero allí, en esa iglesia perseguida, encontré la expresión más pura de lo que significa ser discípulo. Vi a una joven de apenas 16 años, aferrada a una Biblia escondida. Le temblaban los dedos, pero su mirada permanecía firme. Vi a un hombre que había perdido a su esposa y, aún así decía, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y me sentí avergonzado. Porque, ¿cuántas veces nos quejamos de tan poco? ¿Con qué frecuencia intercambiamos nuestra fe por comodidad, por estatus, por miedo al rechazo? Y allí, ante quienes sangraron con Cristo, entendí. La verdadera iglesia no es la que se promociona a sí misma, es la que resiste. Jesús me miró a los ojos y dijo, me aman más que a la vida misma, y por eso son míos. Quise preguntarle por qué era necesario el sufrimiento, pero antes de que pudiera abrir la boca,
Me respondió con la mirada, porque en el fuego aparece el oro verdadero, y allí, en medio del dolor, vi una gloria que nunca había visto en templos llenos de luz. Era la gloria de la fidelidad, de la entrega, del amor que no negocia, del sí que permanece incluso cuando todo se derrumba. Al volver a la realidad, permanecí en silencio durante horas. No tuve el valor de abrir la boca, ni siquiera para orar, porque me di cuenta de cuánto me había alejado de la esencia, de cuánto habíamos convertido la iglesia en un espectáculo, mientras muchos pierden la vida por amor a una verdad que tratamos con distracción. Y Dios me mostró, la tercera iglesia es la que se rinde, es la que sufre, es la que lleva las cicatrices, y es a la que Él más protege. Desde ese día comencé a orar a diario por estos hermanos y hermanas que nunca aparecerán en púlpitos famosos, pero que brillan como estrellas en el cielo de Dios, y comprendí que si alguna vez quiero ser parte de la verdadera iglesia, debo estar dispuesto a decir, Señor, me derramaré contigo si es necesario, pero no me dejes fuera de tu voluntad, porque al final, no se trata de cuánto demostramos, se trata de cuánto amamos, incluso cuando duele. Después de esa última visión, no pude volver a dormir. No por miedo, sino por el corazón roto. Todo me sacudió el espíritu de una forma que jamás desaparecería. Sentí como si Dios hubiera rasgado un velo ante mis ojos. Por primera vez en mi vida comprendí lo que significaba ser iglesia, no como un nombre en un letrero, no como una reunión dominical, sino como un cuerpo vivo y palpitante que siente, que sufre, que ama, que sangra, y que se mantiene en pie incluso cuando todo a su alrededor intenta destruirlo. Fue como si, dentro de mí, naciera una nueva oración, y llegó con fuerza. Señor, hazme parte de esto, sácame de la superficie, rómpeme, si es necesario, pero no dejes que siga viviendo un evangelio que el cielo no reconoce. Estas fueron las palabras que salieron de mi boca, improvisadas, nada bonitas, pero directas, sinceras. Ya no quería vivir de apariencias, de teología sin práctica, de promesas sin la cruz, de mensajes que conmueven pero no transforman. Quería la verdad, la presencia, la gloria, aunque me costara todo lo que había construido hasta ahora. En aquellos días, comencé a ver mi vida con nuevos ojos. Me di cuenta de cuánto me importaban mis decisiones, mi ministerio, mi reputación, mis logros. Pero, ¿qué hay del reino? ¿Qué hay de la misión? ¿Qué hay de quienes mueren sin escuchar la verdad? Esa revelación me confrontó más que cualquier sermón, porque Jesús no me mostró una nueva estrategia, me mostró la esencia que hemos olvidado, y eso fue como un espejo que reveló todo lo que aún necesitaba morir dentro de mí. Y de eso es de lo que quiero hablarte ahora, hermano, hermana, porque quizá tú también estés cansado. Quizá hayas mirado a tu alrededor y te hayas sentido vacío, aunque asistas a la iglesia. Quizá te hayas preguntado por qué parece que falta algo, aunque lo estés haciendo todo bien. Sé cómo se siente. He pasado por eso. Pero quiero decirte con toda la verdad de mi corazón. Lo que falta no es estructura, ni más contenido, ni más técnica. Lo que falta es gloria, y la gloria solo reside donde hay verdad. Donde está la cruz, donde hay arrepentimiento. La buena noticia es que aún puedes regresar, aún puedes rendirte, aún puedes decir, Señor, no quiero ser uno más, quiero ser verdaderamente tuyo, porque Dios no busca la perfección, busca la rendición. Nos llama a mí, a ti, a nuestra generación, a ser parte de la iglesia que Él reconoce, la que llora con los que lloran, la que ama sin esperar nada a cambio, la que permanece fiel incluso cuando nadie aplaude, la que ora en secreto, la que carga la cruz sin convertirla en un trofeo. Esta es la iglesia por la que Él vendrá. Y allí, en ese amanecer silencioso, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón ardiendo, comprendí que no había vuelta atrás. Desde ese momento, o vivía de verdad para Él, o mi fe no sería más que un bonito teatro. Y elegí abandonar el escenario, elegí cerrar la puerta, elegí morir a todo lo que no lo glorificaba, porque al final,
Solo hay una clase de iglesia que permanecerá de pie ante el trono, la que es la novia, la que conoce al novio, la que ya vive como si él regresara mañana. Después de todo lo que vi y experimenté, ya no podía ir a la iglesia de la misma manera. Me sentaba en la banca, mirando el altar. Pero mis ojos ya no veían solo lo exterior. Comencé a ver con el discernimiento que el Espíritu me dio. No lo digo con juicio, para nada. Lo digo con dolor, porque vi cuánto nos hemos desviado, cuánto hemos reemplazado la voz de Dios por entretenimiento, cuánto nos conformamos con emociones fugaces, mientras su presencia real está afuera, llamando a la puerta, esperando que alguien abra. Y entonces me pregunté, ¿cuándo dejamos de ser una novia y nos convertimos en solo un público? La palabra que no se me iba de la cabeza era arrepentimiento. No el arrepentimiento superficial, de frases hechas o lágrimas momentáneas, sino el que cambia de rumbo, el que destruye el orgullo, el que destroza a los ídolos, el que hace que un pastor deje el púlpito si es necesario, el que hace que un creyente devuelva los diezmos robados, el que hace que un ministerio comience desde cero, si Dios ha de volver a morar allí. Este es el tipo de arrepentimiento que necesitamos. Urgente, no mañana. No después del próximo servicio, ahora, porque Jesús está a la puerta. Y solo entrará donde hay verdad. Empecé a recordar la carta de Jesús a la iglesia de la Odisea. Estoy a punto de vomitarlos de mi boca. ¡Qué palabras tan duras! ¿Pero saben por qué? Porque amaba a esa iglesia, y nos ama a ustedes, y a mí también. No quiere perdernos, no quiere que nos conformemos con una fe tibia que no sana, ni transforma, ni salva. Quiere encendernos de nuevo. Quiere devolvernos a nuestro primer amor. Aquel momento en que llorábamos con solo oír su nombre. Cuando ayunábamos no por obligación, sino por pasión. Cuando lo único que queríamos era estar con Él. Solo con Él. ¿Recuerdas ese momento? ¿Lo has vivido alguna vez? ¿Has sentido alguna vez ese fuego que nadie entendía, pero que te ardía día y noche en el pecho? Lo recordé. Y lloré. Porque me di cuenta de cuánto había dejado que ese fuego se apagara, de cuánto me había vuelto técnico, estratégico, religioso, y me di cuenta de que Dios no me llamó a ser un profesional de la fe, me llamó a ser un hijo, un siervo, amado, dependiente, me llamó a caminar con Él, incluso cuando cueste todo. Y si estás escuchando esto ahora, quizás sea porque Él también te está llamando. El llamado de Jesús no ha cambiado. Sigue siendo, ven, sígueme, pero para seguir, tienes que soltar. Soltar tu ego, soltar el pecado oculto, soltar el orgullo espiritual, soltar incluso tu propia imagen, porque el reino es para los quebrantados, para los vacíos, para los que se humillan. Y cuando entendemos esto, algo dentro de nosotros cambia para siempre. El escenario pierde su brillo, la fama pierde su sabor. Y solo Él permanece. Y hermanos, cuando solo Él permanece, es cuando llega la gloria. Antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte algo. Si esta palabra te toca, no la ignores. Cierra los ojos ahora. Pídele a Dios que rompa todo lo que aún te separa de Él. Entrega el control. Y di, Señor, si todavía hay algo en mí que no te pertenece, destrúyelo, porque quiero ser tu iglesia. No solo de palabras, sino con mi vida, porque este es el momento. No para empezar de cero, sino para nacer de nuevo. Después de todo lo que había presenciado y sentido, algo dentro de mí se transformaba por completo. No era solo un cambio de actitud, era como si cada parte de mi alma se reconstruyera desde dentro. Cuando Jesús me reveló esas 3 iglesias, la de la puerta estrecha, la del cuarto secreto y la que fluye con Él, me di cuenta de que todo lo que consideraba éxito espiritual carecía de valor ante Él. Y entonces llegó lo más difícil, afrontar la verdad sobre mí mismo, afrontar que durante años había formado parte de una religión, pero no de un avivamiento. ¿Sabes qué me dolió más? No fueron los errores que cometí, fueron las verdades que ignoré. Las veces que el Espíritu me mostró caminos de rendición, y elegí guardar las apariencias. Los momentos en que me llamó a orar de madrugada,
y elegí dormir. Las oportunidades que tuve de servir a alguien en secreto, y elegí el escenario. Todo esto regresó como una película ante mis ojos, y no había escapatoria. Allí, Dios no me acusaba. Me invitaba a regresar, a empezar de nuevo, a ser la iglesia que Él soñó, no la que el sistema construyó. Fue en ese momento que comencé a preguntarme, ¿cuántos de nosotros vivimos como si la presencia de Dios fuera algo secundario y no el centro? ¿Cuántos asistimos a la iglesia cada semana, pero no hemos escuchado la voz del Espíritu en años? ¿Cuántos mantienen una posición, pero han perdido su quebrantamiento? Y entonces entendí por qué Jesús me mostró esto. No era para andar criticando iglesias, era para despertarme, para llamar a quienes aún tienen oídos, porque, hermanos, la puerta sigue abierta. Pero no será para siempre. Quizás estés escuchando este testimonio y sientas algo extraño por dentro, una inquietud, ganas de llorar, la sensación de que necesitas hacer algo ya. No te resistas. Este es el Espíritu Santo llamándote. No soy yo. No son mis palabras. Es Él. Porque Él todavía busca a quienes lo adoran en espíritu y en verdad. Y no busca a los perfectos. Busca a los sinceros. A aquellos que están dispuestos a ser moldeados. A aquellos que no se conforman a esta generación fría, superficial y frívola, sino que claman: Señor, transfórmame por completo. Si sientes que algo necesita cambiar, quiero pedirte una cosa. No apagues ese fuego. No digas, ya lo veré más tarde. No te duermas sin tomar una decisión. Arrepiéntete ahora. Entrégate ahora. Vuelve a empezar ahora. Porque eso es lo que Jesús me dijo. Volveré. Y cuando vuelva, buscaré la fe. Buscaré la entrega. Buscaré la verdad. Y eso me marcó como una herida santa. Un dolor que me sana. Un peso que me libera. Y si quieres, tú también puedes experimentarlo. Lo que está en juego no es un nuevo estilo de adoración. Es la eternidad. Es el cielo o el infierno. Es la vida con Dios, o una vida de ilusión. Es ser parte de la iglesia que Él reconoce, o simplemente una multitud que repite su nombre, pero que Él nunca ha conocido. Hoy todavía es tiempo. Hoy todavía hay gracia. Hoy todavía hay una oportunidad. Pero mañana, nadie lo sabe. La transformación que Dios comenzó en mí no se quedó solo en la habitación. No fueron solo lágrimas, ni una experiencia poderosa. Fue una nueva vida. Y cuando la vida cambia, todo cambia. Palabras, hábitos, prioridades. Empecé a notar cosas que no había visto antes. Pequeños gestos, pequeñas decisiones. La forma en que trataba a mi esposa. La forma en que miraba a alguien en la calle. El tiempo que pasaba con mi Biblia. O distraído con mi celular. Dios comenzó a mostrarme que, para ser parte de la iglesia que le pertenece, necesitaba dar fruto. No cualquier fruto, sino el que el cielo reconoce. El fruto no es la fama, no es una agenda apretada, no es la cantidad de personas que repiten nuestros sermones. El fruto es el arrepentimiento diario. Es amar a nuestros enemigos. Es perdonar cuando duele. Es callar cuando el orgullo quiere gritar. El fruto es renunciar. El fruto es obedecer cuando nadie mira. El fruto es esa oración en silencio, que nadie ve, pero que el Padre escucha en secreto. Empecé a comprender que el reino no está hecho de eventos, sino de semillas que se siembran cada día. Y cuando esto entró en mi corazón, nunca volví a ser el mismo. Recuerdo que un hermano se me acercó y me dijo: «Eres diferente. ¿Qué pasó?». Y solo pude decir: Jesús me mostró lo que significa ser la iglesia. Y en ese mismo instante, rompió a llorar. Porque él también estaba cansado. Él también sentía que algo le faltaba. Y comprendí, una vez más, que el hambre de Dios aún existe. Que hay muchos hijos e hijas dispersos, esperando una señal, una palabra, un testimonio vivo que les indique el camino de regreso. Y quizás, hermano, hermana, tú seas esa respuesta para alguien. La verdadera iglesia no se mide por los bancos llenos, sino por las vidas transformadas, por los matrimonios restaurados, por los hijos que regresan a casa, por los corazones entregados.
Y si sientes que estás lejos de esto, recuerda que aún hay tiempo. Jesús no está tocando templos, está tocando tu corazón. Y cuando Él entra, todo cambia, el orgullo cae, las máscaras se rompen, las luces se apagan, y solo Él permanece, solo Él. Porque Él es el centro de la iglesia que el cielo reconoce. Y aquí hay una verdad que me impactó profundamente. Si nuestra fe no da fruto fuera de la iglesia, quizás nunca fuimos realmente iglesia. Porque ser iglesia no se trata de ir a un templo el domingo por la noche. Se trata de vivir el evangelio el lunes por la mañana, cuando nadie te ve. Se trata de abrazar a quienes te han ofendido. Se trata de amar a quienes te han traicionado. Se trata de servir sin ser el centro de atención. Se trata de vivir en el altar aunque nadie te invite. Y si sientes este llamado, responde, no con palabras, sino con entrega. Porque cuando empiezas a vivir así, algo cambia a tu alrededor. La gente lo nota. El entorno cambia. El cielo se acerca. Y sientes que, incluso sin título, sin fama, sin estatus, eres verdaderamente parte de lo que Dios está construyendo. La novia, el remanente, la iglesia invisible a los ojos del mundo, pero gloriosa a los ojos del Padre. Desde ese día, mi corazón no ha descansado jamás. Es como si el Espíritu Santo repitiera en mí cada día. Necesitan saber. Necesitan regresar. Necesitan escuchar. Y comprendí que esta revelación no era solo para mí. Era para ti. Para todos los que aún pueden oír la suave y apacible voz del Espíritu en medio del ruido del mundo. Porque, hermanos y hermanas, Dios está llamando, no en voz alta, sino por nombre, uno por uno, no como una multitud, sino como niños. Y esa voz resuena ahora, mientras escuchan este testimonio. Y no solo dice, ven, sino, vuelve, regresa a donde todo empezó. A la sencillez del primer amor. Regresa al momento en que llorabas al leer un versículo. Cuando la alabanza era entre tú y Dios, no un espectáculo para los demás. Cuando el ayuno era un placer, no un sacrificio. Cuando preferías perder ante el mundo antes que entristecer el corazón del Padre. Regresa al secreto. Regresa al altar. Regresa a la cruz. Porque es allí, y solo allí, donde nace la verdadera iglesia. La que el cielo conoce. La que los ángeles protegen, la que Jesús vendrá a buscar. ¿Sabes qué fue lo que más me desafió en este camino? Fue darme cuenta de que muchas personas hoy viven en la iglesia, pero están lejos de Dios. Personas que cantan sobre el Espíritu Santo, pero nunca lo han escuchado de verdad. Predicadores que hablan de Jesús, pero no recuerdan la última vez que se arrodillaron en arrepentimiento. Jóvenes que se saben cada versículo, pero viven como si Dios fuera solo una idea. Y entonces comprendí el propósito de esa visión. Fue una llamada de atención. Un último llamado. Una última oportunidad. Y ahora, hermano, hermana, este llamado también es para ti. No importa cuántos años lleves en la iglesia. No importa si diriges o solo asistes. Dios no quiere tu desempeño. Dios no quiere tus planes. Dios te quiere a ti. Quiere tu corazón purificado. Quiere tu alma entregada. Quiere que tus ojos vuelvan a brillar con su presencia. Y aunque suene duro, lo digo con cariño, si ya no tienes hambre de Dios, algo está muriendo en tu interior. Y necesitas ser resucitado, urgentemente. ¿La buena noticia? Jesús sigue aquí. Sigue llamando, sigue sanando, sigue perdonando, sigue transformando, sigue abrazando, sigue restaurando. Y si dices sí, hoy, Él empieza de nuevo contigo. Te lava, te limpia, te llena, restaura el fuego que perdiste. Pero necesitas decir que sí. No solo diciendo lo que piensas, sino con entrega, con un corazón quebrantado. Porque el reino no es para los que saben demasiado. Es para los que se rinden. Y este es el momento. Así que cierra los ojos un momento. Olvídate de dónde estás. Y pregúntate, si Jesús regresara ahora, ¿me reconocería como parte de su iglesia? Si la respuesta es incierta, no te asustes. Simplemente clama, porque Él está cerca. Y te llama por tu nombre. Durante mucho tiempo creí que la iglesia era un lugar, una dirección,
un evento, algo que visitaba, algo a lo que asistía. Pero después de todo lo que vi, escuché y experimenté, entendí, la iglesia no es un lugar al que se va. La iglesia es donde Dios mora, y Él solo mora en corazones que se entregan por completo. Y cuando esta verdad se asentó en mí, todo se aclaró. Dios nunca quiso multitudes que solo lo aclamaran con los labios, siempre buscó hijos e hijas que lo adoraran con sus vidas. Y ahora lo sé. La verdadera iglesia comienza en mí, en ti. Puedes estar en un templo lleno de gente, pero solo ante Dios. Puedes estar entre líderes y voces famosas, y aún así el cielo no te reconoce como parte del cuerpo. Porque la iglesia que pertenece a Dios no es la más hermosa, ni la más influyente, ni la más comentada. Es la más entregada, la más fiel, la más quebrantada, la que llora por amor a Él, la que renuncia a su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús me mostró las 3 iglesias, para que yo pudiera entender, y tú también, que lo que realmente importa no son las apariencias, son los frutos. Está en el secreto, está en el sufrimiento aceptado por amor a Él. Y ahí, hermano, hermana, es cuando descubrimos que la verdadera iglesia puede reunirse en un cobertizo, un garaje, un dormitorio o una prisión, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Y donde Él está, allí es donde desciende la gloria. Pero esto exige una decisión, porque no se puede ser templo y escaparate a la vez. No se puede ser novia y amante del mundo a la vez. No se puede cantar sobre el cielo y vivir como alguien que pertenece a la tierra. O somos completamente suyos, o solo ocupamos un lugar. Y Dios está levantando una generación que ya no acepta ser una multitud. Una generación que quiere ser el cuerpo, que quiere ser novia, que quiere ser morada, que quiere ser la respuesta, que quiere ser la iglesia. Una verdadera iglesia. Y si estás aquí, escuchando cada palabra hasta ahora, es porque algo dentro de ti también lo clama a gritos. Sabes que hay más, que Dios tiene más, que tu fe necesita volver a latir, que el Evangelio necesita volver a ser vida, fuego, pasión. Y te digo, con absoluta certeza, aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay lugar en la mesa, pero necesitas tomar una decisión. No mañana, no el domingo, ahora, porque lo que busca el cielo no es al que aplaude, es al que abre su corazón. Quizás pienses que has fallado demasiado, que has caído demasiado, que no eres digno. Pero déjame recordarte, nadie es digno, nadie lo merece. Y aún así, Él llama, Él perdona, Él restaura, porque esa es la iglesia por la que vendrá, no la perfecta, sino la entregada, y esa iglesia puede comenzar ahí mismo, ahora mismo, dentro de ti. ¿Sabes qué me deja en silencio hasta el día de hoy? No fue lo que vi, sino lo que sentí. Cuando Jesús me mostró esas 3 iglesias, había algo en su mirada, un dolor mezclado con esperanza. Como quien ama profundamente, pero ve a sus hijos alejarse, y al mismo tiempo, como quien aún cree que muchos regresarán, que muchos despertarán, que muchos elegirán la cruz, el altar, el quebrantamiento, por encima de las apariencias, el desempeño y la vanidad. Y entonces, me dijo algo que resuena en mi espíritu hasta el día de hoy. La iglesia que el cielo espera todavía se está formando. Estas palabras me destrozaron por dentro, porque comprendí que todo lo que les digo no es solo una advertencia, es un llamado a ser parte de esta iglesia invisible, pero viva, perseguida, pero fiel, silenciosa, pero llena de poder. ¿Y saben a quién llama Dios a esta obra? No a los más capaces, ni a los más seguidos, ni a los más alabados. Él llama a los que tienen hambre, a los que dicen, Señor, ya no soporto vivir lejos de tu presencia. Haz lo que sea necesario por mí, pero no me dejes fuera de lo que estás haciendo. Quizás estés ahí, con el corazón apesadumbrado, lágrimas en los ojos, y sin saber qué hacer. Te diré, haz lo que la verdadera iglesia siempre ha hecho. Cierra la puerta, dobla las rodillas, ríndete, pide perdón, deja ir el orgullo, abre tu corazón ante Él.
No importa si eres nuevo en la fe o tienes décadas de experiencia. Lo que Dios quiere es ahora. Es hoy. Es el quebrantamiento sincero que dice: Señor, soy tuyo, de nuevo, completamente. Porque la puerta sigue abierta. Pero no todos quieren entrar. Y si sientes este llamado, te pido, no lo ignores. No estás aquí por casualidad. Este mensaje te ha llegado porque el Espíritu Santo está llamando a tu puerta. Y no te pide que lo cambies todo de golpe. Solo te pide una cosa: que te rindas. Si te entregas de verdad, Él hará el resto. Te purificará, te enseñará, te criará, te moldeará, y te hará parte de esta iglesia que el cielo ha estado esperando desde el principio de los tiempos. La iglesia por la que Él vendrá no será una multitud, será un remanente, un pueblo que lo ama más que a sí mismo, que preferiría perderlo todo, antes que perder su presencia, que vive cada día como si Jesús regresara esa noche, que no negocia la santidad, que no vende su fe, que no se doblega ante el sistema. Esta iglesia ya está naciendo, en habitaciones ocultas, en hogares tranquilos, en corazones como el tuyo. Y si dices sí, serás parte de ella. Este es el momento. Esta es la hora. El Espíritu Santo te llama, y la pregunta que resuena ahora, desde el cielo hasta tu corazón, es simple, pero eterna. ¿Estás listo para ser la iglesia que Dios vendrá a buscar? Hemos llegado al final de este mensaje, pero no es el final de la historia. De hecho, es solo el principio, porque, mientras escribo estas palabras, siento al Espíritu Santo visitando hogares, está derribando barreras, está reavivando llamas que estaban casi extinguidas, y te llama con amor, con paciencia, con poder. Te llama a escapar de la distracción, a abandonar la religiosidad, a volver a tu esencia, a ser parte de la iglesia que Él vendrá a buscar. La novia, la que prepara, la que purifica, la que lo anhela más que a nada. No tienes que ser perfecto, no tienes que saberlo todo, solo tienes que decir sí, sí a la cruz, sí a la renuncia, sí a la entrega, sí a empezar de nuevo, sí a dejar morir al viejo yo, sí a dejar que Jesús lo reconstruya todo. Y esa decisión, solo tú la puedes tomar. Ningún pastor puede hacerlo por ti. Ninguna conferencia. Ninguna video. Solo tú. Ahora. En tu habitación. En tu corazón. En tu alma. Porque este llamado es personal. Es íntimo. Es eterno. Y si dices que sí, si dejas ir todo lo que te frena, todo lo que te separa, algo nuevo nacerá en ti. No será una nueva religión. Será una nueva vida. Volverás a escuchar su voz. Sentirás su presencia visitándote en la madrugada. Leerás la Biblia y arderá como fuego en tus huesos. Orarás y el cielo te responderá. Porque Dios no está lejos, Él está esperando, esperando a que alguien diga: aquí estoy, Señor. Haz tu voluntad en mí. Sé que lo sientes, que tu espíritu está respondiendo, que algo en lo profundo de tu ser se está despertando. Así que, hagámoslo juntos ahora. Cierra los ojos. Respira hondo. Y dilo con la boca, aunque sea en voz baja: Jesús, regreso. Me rindo. Lo dejo todo. Te deseo. Más que bendiciones, más que promesas, más que posiciones, te deseo a ti. Porque esta oración, dicha con sinceridad, vale más que 1000 sermones. Esta oración abre los cielos. Esta oración hace que los cielos se conmuevan. Y si oraste así, bienvenido de nuevo. No a la iglesia como institución, sino a la iglesia como cuerpo, como esposa, como morada del Espíritu. De ahora en adelante, empieza a vivir de otra manera. Ama más, juzga menos, ora más, habla menos, sirve más. Muestra a Jesús en cada gesto, en cada decisión. Y recuerda que no estás solo. Dios está levantando a miles como tú, ocultos, desconocidos, pero encendidos, y juntos seremos la generación que prepare el camino, porque Él viene, y viene a buscar una esposa, no perfecta, pero lista. Y ese día, cuando los cielos se abran, y el novio regrese, que tú y yo lo oigamos decir: ven, mi amada y fiel iglesia, te reconozco, te he esperado,
Ahora, ven. Entra en el gozo de tu Señor.